A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se puede debilitar una democracia? No con un golpe de Estado violento, sino poco a poquito, desde adentro y, lo más increíble, usando sus propias reglas. Justo de eso vamos a hablar hoy explorando el análisis de Adam Przeworski para entender la mecánica de este retroceso. Ok, ¿cuál es la ruta? Primero, vamos a ver cómo se supone que la democracia se protege a sí misma. Luego, nos metemos con la amenaza moderna, esta erosión lenta. Después, desglosamos los 4 pasos que usan algunos gobiernos para debilitarla y al final, vemos los dilemas que enfrenta quien intenta defenderla. Venga, empecemos por el principio. Para entender cómo se puede romper el sistema, pues primero hay que entender cómo se diseñó para protegerse. ¿Cuáles eran esas defensas originales contra el abuso de poder? La idea central, que ya la planteaba Montesquieu hace siglos, era simple pero muy poderosa: que el poder frene al propio poder. O sea, un sistema donde las diferentes partes del gobierno se vigilan entre sí, creando ese famoso equilibrio de pesos y contrapesos. Se pensaba que la defensa era como un doble candado. Por un lado, los controles internos del gobierno, y por otro, la gente. Si un líder de plano cruzaba una línea roja y violaba la Constitución, el pueblo se iba a unir en su contra. Esa era, en teoría, la garantía máxima. Pero aquí es donde la cosa se complica en nuestros tiempos. ¿Qué pasa si el ataque no es frontal? ¿Qué pasa si la amenaza es más bien como una gotera, un deterioro lento, silencioso, que parece que nunca cruza esa línea roja de manera obvia? Bueno, pues a ese fenómeno se le llama retroceso democrático. Es un proceso donde, por fuera, todo parece normal. Las instituciones siguen ahí, pero por dentro se van vaciando. Y la gran ironía es que muchas veces se usan las propias herramientas de la democracia para debilitarla, afectando las elecciones, las libertades y el Estado de Derecho. Y ojo, no estemos hablando de algo teórico o de un caso aislado. Como lo muestra el análisis de Przeworski, este patrón, con sus diferentes matices, ha surgido en los últimos años en países muy distintos entre sí. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos al corazón del asunto, la caja de herramientas del retroceso democrático. Przeworski identifica 4 tipos de acciones que un gobierno puede tomar. Lo que es realmente fascinante de esta estrategia es el rango que abarca. Va desde lo descaradamente antidemocrático hasta lo sutilmente dañino. Es justo en esa ambigüedad donde se vuelve tan, pero tan difícil de combatir. A ver, anular una elección es un acto flagrante. Cualquiera lo ve, pero los movimientos sutiles, esos son otra cosa. Por ejemplo, cuando el gobierno polaco usó trucos de procedimiento para saltarse debates legislativos, son mucho más difíciles de combatir porque se disfrazan de simple burocracia. Y aquí, fíjense, llegamos al punto más peligroso de todos. El retroceso no necesita romper la ley. Todo lo contrario. Puede usar acciones perfectamente legales, justificándolas con un discurso que hasta suena democrático, para ir socavando la democracia desde adentro. La genialidad de estas acciones es que se envuelven en una justificación democrática, como prevenir el fraude o defender la libertad de expresión, para lograr un fin que no es democrático. Esto pone a la oposición en una trampa, porque, a ver, ¿cómo te opones públicamente a la libertad de expresión sin quedar mal? Entonces, si un gobierno está siguiendo esta estrategia, ¿qué defensas quedan? ¿Cómo puede responder el sistema o la oposición? Una primera línea de defensa son los órganos electorales independientes. Su chamba es garantizar que el juego sea limpio, pero el día de la elección. El problema es que su poder es limitado. No pueden hacer nada contra las reglas que se cambiaron legalmente meses o años antes para inclinar la balanza. Y para que quede claro su impacto, chequen esta gráfica. Los datos son contundentes. Cuando hay un órgano electoral independiente, los gobiernos en el poder ganan con menos frecuencia. Pero ojo, incluso con esa vigilancia, los que ya están en el poder siguen ganando la mayoría de las veces. Bueno, más allá de las instituciones está la protesta ciudadana, ¿no? Pero aquí es donde el uso de un lenguaje democrático por parte del gobierno crea una verdadera trampa estratégica para la oposición. Y aquí está la pesadilla estratégica. Imaginen esto. Si la oposición protesta contra una ley que se aprobó de forma legal, el gobierno de inmediato los acusa de ser antidemocráticos, de no respetar las reglas. Pero si no hacen nada y esperan, corren el riesgo de que para cuando quieran actuar ya sea demasiado tarde. La gran lección aquí es esta. La erosión democrática no necesita criminales, necesita abogados y legisladores. Prospera usando las reglas del propio sistema en su contra, dando un pequeño pasito legal a la vez hasta que el daño es simplemente irreparable.
Y todo esto nos deja con una pregunta final y quizá la más difícil de todas. ¿En qué punto exactamente se cruza la línea? ¿Dónde termina un gobierno que simplemente ejerce su poder legal? ¿Y dónde empieza uno que está activamente desmantelando la democracia desde adentro? Encontrar esa respuesta, ese es el gran desafío.